Platero y yo, por Juan Ramón Jiménez. Platero y yo es una historia escrita por Juan Ramón Jiménez, un escritor español. Fue publicada por primera vez en el año 1914 y nos relata una fuerte amistad entre un burro y su dueño. Una historia llena de momentos felices, también algunos muy tristes, que vale la pena leer. Pasamos a hablar un poco del autor. Juan Ramón Jiménez nació en Moguer, cerca de Huelva, en Andalucía, el 23 de diciembre de 1881. Formó su educación secundaria en el Instituto de la Rábida. Más tarde estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, pero se negó a ejercer la profesión. Publicó sus dos primeros libros a la edad de 18 años, en 1900. La muerte de su padre el mismo año lo devastó y una depresión resultante lo llevó a ser enviado primero a Francia, donde tuvo una aventura con la esposa de su médico, y luego fue a un sanatorio en Madrid, atendido por monjas de novicios, donde vivió desde 1901 hasta 1903. En 1911 y 1912 escribió muchos poemas eróticos que representan juegos con numerosas mujeres en numerosos lugares. Algunos de ellos aludieron al sexo con novicias que eran enfermeras. Eventualmente, aparentemente, la Madre Superiora de la institución descubrió la actividad y lo expulsó, aunque no se sabe si la actividad sexual descrita en sus poemas en realidad ocurrió. Los temas principales de muchos de sus otros poemas eran la música y el color, que a veces comparaba con el amor y la lujuria. Celebró su región natal en su poema en prosa sobre un escritor y su burro llamado Platero y yo, de 1914. En 1916, él y la escritora poetisa de origen español Zenobia Camprubí se casaron en los Estados Unidos. Zenobia se convirtió en su compañera y colaboradora indispensable. Luego, en el año 1916, se mudó a Portugal. Tras el estallido de la Guerra Civil Española, él y Zenobia se exiliaron en Puerto Rico, donde se estableció en 1946. Jiménez fue hospitalizado durante 8 meses debido a otra profunda depresión. Luego se convirtió en profesor de lengua y literatura española en la Universidad de Puerto Rico. Su influencia literaria de los escritores puertorriqueños marca fuertemente las obras de Yanina Racchi, René Márquez, Aurora de Albornoz y Manuel Ramos Otero. La universidad nombró un edificio y el campus y un programa de escritura en su honor. También fue profesor de la Universidad de Miami en Coral Gables, en Florida. Mientras vivía en Coral Gables, escribió romances de Coral Gables. Además, fue profesor en el Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Maryland, que le cambió el nombre a Salón Jiménez en 1981. En 1956 recibió el Premio Nobel de Literatura y 2 días después su esposa murió de cáncer de ovario. Jiménez nunca se recuperó de la devastación emocional y murió 2 años después, el 29 de mayo de 1958, en la misma clínica donde su esposa había muerto. Ambos están enterrados en su ciudad natal de Moguer, España. Aunque fue principalmente poeta, la obra en prosa de Jiménez, Platero y yo, se vendió bien en América Latina y su traducción le ganó popularidad en los Estados Unidos. Su producción poética durante su vida fue inmensa. Entre sus obras más conocidas se encuentran sonetos espirituales, Piedra y cielo, poesía en reverso, poesía en prosa y verso, Voces de mi copla, Animal de fondo y una colección de 300 poemas en traducción inglesa de Eloise Roach, que se publicó en 1962.
Pasamos a las características de Platero y yo. La edición original tenía 63 capítulos. En 1917 apareció la edición completa, compuesta por 138 capítulos, de la mano de la editorial Calleja. Pronto tuvo una buena aceptación, siendo adoptado como libro de lectura escolar en 1920 y convirtiéndose en una de las obras más leídas de España y América Latina. El poeta tenía la intención de extender el texto a los 190 capítulos. De hecho, en la década de 1920 escribió 3 más e incluso pensó en una segunda parte, llamada La otra vida de Platero, de la que delineó algunos títulos. Aunque su simplicidad y transparencia en un texto adecuado para la literatura infantil, es un texto adulto con una cierta crítica social. La obra, compuesta de breves capítulos, está dedicada a la memoria de Aguedilla, el loco de la calle del Sol, que me envió moras y claveles. Bajo el subtítulo de Elegía andaluza, se habla de la vida del burro Platero acompañado del poeta, como pretexto de la descripción poética de la ciudad de Moguer, sus paisajes y sus personajes. Figuras literarias de Platero y yo. El primer fragmento de la historia se trata de un retrato. Posteriormente, a partir de Lo dejo suelto y se va, que se considera la segunda parte de una etopeya, también una figura literaria empleada en Platero y yo, es la hipérbole, todo de algodón que no lleva huesos. Otra figura que se encuentra es el símil, también polisíndeton y la personificación. En el escrito de Platero y yo también se pueden hallar el hipérbaton, como paso sobre él los domingos por las últimas callejas del pueblo, los hombres del campo. Además, las metáforas como tiene acero, acero y plata de luna, entre muchas otras. Esta prosa está llena de metáforas y bellas descripciones poéticas. Planteará dificultades a veces para el lector inexperto de la literatura y la poesía españolas. Los capítulos no necesariamente tienen que leerse en orden. Sin embargo, a algunos les gusta leerlo ya que está numerado mediante las estimaciones que cambian a medida que pasa el tiempo. Continuamos con la estructura de Platero y yo. Aproximadamente 50 años atrás aparecieron 2 enfoques para Platero y yo. Por un lado, Michael Predmore publicó un exhaustivo estudio de 1970 sobre la estructura de Platero y yo, que la crítica literaria hispana ha considerado acertadamente como funcional. Predmore define estructura como el principio o principios subyacentes que dan forma a una forma expresiva, que él identifica como el misterioso proceso de metamorfosis. Platero y yo contiene unas 50 referencias directas o indirectas a las estaciones, que incluyen los nombres de las 4 estaciones, de varios meses y de las festividades religiosas estacionales como el Carnaval, Navidad o Reyes. Algunos de estos forman los títulos de poemas específicos. Estas referencias no siempre siguen la secuencia del calendario normal. Una temporada a menudo recuerda o anticipa otra. El uso de flashback interno y flash forward nos recuerda que, aunque la estructura de Platero y yo refleja el ciclo estacional, el lapsus temporal del tiempo no se limita a este único año en el que se puede ver a Platero progresar desde su nacimiento en primavera hasta su muerte en el siguiente invierno. Juan Ramón confesó que Platero es un compuesto de varios burros que sirvió como su compañero durante su vida en Moguer. El año cubierto en la obra es, por tanto, un año simbólico de estaciones en las que el burro y el maestro maduran repetidamente, mientras que solo 6 de las referencias estacionales de Juan Ramón Jiménez ocurren en el ciclo reducido de Castelnuovo Tedesco y representan las 3 categorías de temporada, mes y festival, ya sea en el título o en el texto.
Ambas obras comienzan en la infancia de Platero y terminan en el aniversario de su muerte y aparentemente la resurrección. Pero mientras Platero y yo está estructurado en el ciclo solar de las 4 estaciones de la Tierra, la versión reducida de Castelnuovo Tedesco parece estar basada en la del mes lunar. Cada conjunto de 7 piezas corresponde a las fases de la luna. Pasamos a los personajes de Platero y yo. Entre los personajes de Platero y yo está el narrador, el cual nos relata la historia. Platero, que es un burro cuyo nombre significa plateado, en reconocimiento a su color. Él es una suma de muchos de los burros que el autor conocía. Tiene muchas funciones en los poemas en prosa, y la más básica de las cuales es compañera, confidente y oyente perfecto. Él se presenta como un niño y un adulto y un animal. El autor frecuentemente compara a Platero con los niños que aparecen en el poema. A veces, Platero es un simple burro que ayuda a otro burro a extraer un carro que está atascado en el barro. En otras ocasiones, él es uno de los niños, pateando los pies y corriendo. Y en otros, es un regalo o juguete que el autor comparte con los niños. También está Darbón, que es el veterinario de Platero. Las descripciones de Darbón son excelentes ejemplos de caricatura literaria. Su cara envejecida y desdentada se convierte en la sustancia de la apariencia de Darbón. Está la perra Diana, que es amiga del burro, entre otros animales. Don José, el sacerdote, uno de los muchos ejemplos de hipocresía, los cuales el autor critica. Don José era un sacerdote humilde en la iglesia, pero maldice y arroja piedras a los niños y a las personas pobres, y también a los hambrientos que intentan sacar fruta de su huerto. Otro personaje es Frasco Vélez, que es el alcalde de la ciudad, un hipócrita como Don José. El argumento de Platero y yo. Este es un texto literario escrito en prosa poética. También es parte de ficción y parte de autobiografía. El libro está dividido en 138 secciones cortas, narrativas, que están numeradas por capítulos. Ninguno tiene más de 8 párrafos. Es poético en la elección del autor, de las palabras y el estilo de escritura, en la que abundan las metáforas, los símiles y la simbolización y las impresiones líricas. Siguiendo la prosa poética del romanticismo, el autor utiliza aspectos musicales del lenguaje y de imágenes poéticas. Este libro tiene varios temas: amistad, complicidad, amabilidad, rechazo, felicidad, tristeza, soledad y esperanza. En este primer capítulo nos enfocaremos en la amistad, especialmente en el vínculo humano-animal. Muchos piensan que Juan Ramón Jiménez escribió este libro con niños como su audiencia prevista. Sin embargo, el propio autor se dirigió a esto en el prólogo de una edición posterior, diciendo que esto no era para nadie. Continuamos de esta manera con el resumen de Platero y yo. Platero y yo relata la vida del autor en su querida ciudad natal, Moguer, España. Además de la relación que tiene con su burrito fiel, Platero, la historia muestra la vida de un pequeño pueblo español, de la vida del autor después de que él regresara de su ciudad natal, después de haberse ido por un tiempo. La gente de la ciudad lo ve como algo extraño vestido de negro y siempre acompañado por su burro. Los niños de la ciudad lo llaman el loco. El autor disfruta de la belleza de la naturaleza y la sucesión de estaciones, observando a humanos, piedras, muros, prados, árboles y el resto de los animales, y todo en su camino mientras se apiñan o realizan una tarea. La novela consiste en breves secciones que combinan la alegría y el dolor. Análisis de Platero y yo. Platero. Ella se iba en aquel tren negro y soleado que, por la vía alta, cortándose sobre las nubarrones blancos, huía hacia el norte. Y las nubecitas de vapor celeste entristecían un momento de sol y las flores rodando vanamente hacia la nada. Platero y yo usualmente es considerado un libro para niños.
En el comercio de libros ciertamente se comercializa como tal. Sin embargo, en este conjunto de viñetas se reúne la figura del burro platero. Hay mucho que un niño impresionable encontrará difícil de sobrellevar y además mucho más allá del interés de los niños. Por lo tanto, parece mejor imaginar a Platero y a mí como una impresión de la vida de un pueblo del cual se está hablando en la obra, que es la ciudad nativa de Juan Ramón Jiménez, Moguer, en Andalucía, que es percibido como un adulto, siendo un poeta de gran sensibilidad. No ha olvidado tener contacto con la rapidez de lo vivido en la niñez. Si deseas aprender alguno de los fragmentos importantes del libro, te recomiendo que lo leas sin parar. En un arroyo grande nos encontramos atascada una vieja carreta perdida, toda bajo su carga de hierba. Una niña lloraba sobre una rueda queriendo empujar para sacar la carreta, ayudando al borricuelo, más pequeño, ¡ay!, y más flaco que Platero. Además, la obra es relatada con tanta delicadeza y contención como es propia cuando a nuestro lado nos acompaña en nuestro recorrido diario alguien especial. Tenemos una audiencia cuya mirada es inocente y cuyas almas son muy impresionables, como son las almas y los ojos de los niños. Además de la mirada omnipresente del niño, hay una segunda y más obvia mirada en el libro, la mirada del propio Platero. Los burros son, para los seres humanos, criaturas sin gracia, no tan hermosas como gacelas o incluso caballos, pero tienen la ventaja de poseer hermosos ojos, que son grandes, oscuros, conmovedores y cuenta con unas largas pestañas. En Platero y yo leemos sobre una vieja yegua ciega que es echada por sus dueños, pero insiste en regresar, enfureciendo tanto a sus dueños que la matan con palos y piedras. Platero y su dueño ven a la yegua que yace muerta junto al camino y perciben sus ojos ciegos que parecen finalmente ver. Esto hace que el amo de Platero le comente a su burrito que cuando muera no le abandonará al borde de la carretera, sino que lo enterrará al pie del gran pino que amaba. Es la mirada mutua entre los ojos de este hombre y su burro y que se establece un vínculo profundo entre ellos, de forma muy similar a cómo se establece un vínculo entre madre e hijo en el momento en que sus miradas se cierran por primera vez. Una y otra vez se refuerza la mirada mutua del hombre y la bestia. De vez en cuando Platero deja comer y me mira. Yo, de vez en cuando, dejo de leer y miro a Platero. Jiménez no humaniza a Platero, humanizarlo sería traicionarlo en su esencia. La experiencia del mundo de Platero está cerrada a los seres humanos por su naturaleza muy estúpida e impenetrable. Sin embargo, esta barrera de hierro se rompe una y otra vez cuando, por un instante, la visión del poeta, como un rayo de luz, penetra e ilumina la experiencia de Platero. Continuamos con el simbolismo de Platero y yo. El burrito sigue siendo un símbolo de ternura, pureza e ingenuidad y es utilizado por el autor como un medio de reflexión sobre las alegrías simples de la vida, los recuerdos y diversos personajes y sus formas de vida. La amistad entre el narrador y el burro representa la igualdad entre los seres y el respeto que debemos de tener con los animales para poder vivir en conjunto con un mundo más feliz. El orfebre es también el símbolo y paradigma del asno andaluz del Mediterráneo, pero también de la mascota universal como mano de obra útil y como medio de transporte, siempre como compañero y amigo y confidente. Una de las partes más simbólicas del libro que se debe analizar son las mariposas blancas. Estas surgen en el capítulo 2, denominado Mariposas Blancas, de una forma leve, ya que en los capítulos finales se va desarrollando el significado de las mariposas blancas en Platero y yo en su estado puro. Esto quiere decir que la espiritualidad se propaga en la perpetuidad. De hecho, en varias ocasiones en el relato aparecen continuamente mariposas aparte de los capítulos mencionados. Cuando el burro muere, aparecen 3 mariposas de colores. Esto quiere decir que antes de morir, Platero dejó
color en el mundo e hizo feliz a su amigo. Ya las mariposas blancas en Platero y yo es una representación de la perpetuidad de su alma.